Amada iglesia, Dios te bendiga grande, poderosamente en esta mañana. El segundo libro de Samuel, el capítulo 23, el verso 8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David, José-Basebet. Y dice la escritura allí más adelante que mató a 800 hombres en una ocasión. Amén y amén. Cuando David se enfrentó a los gigantes, cuando David se enfrentó a aquellos pueblos enemigos, él no estuvo solo. Alrededor de él estuvieron 3 valientes que sobresalen acá en la escritura, que muestra la palabra que pelearon con todas sus fuerzas, que defendieron al rey y a Israel con todo su ser. Y cuando veo este pasaje me debo dar cuenta de la valentía precisamente que yo debo tener para poder afrontar los ataques del adversario. La escritura nombra a este primer valiente y su nombre era José-Basebet. Alguien que derrotó en un solo día, dice allí, 800 hombres en una ocasión. 800 hombres. Imagínate la valentía de aquel hombre para poder enfrentar a esos ejércitos enemigos, para darles muerte, para defender lo que era suyo, lo que Dios les había entregado, lo que otros querían venir a robar. Y cuando pienso en esto, en la vida cristiana, tú debes ser un valiente. A veces muchos no libran sus batallas de la manera correcta, se atemorizan ante los ataques del adversario, no le permiten sencillamente a Dios mostrar su gloria. Y aunque el diablo se levante con fuerza, nosotros tenemos las armas, como lo dice la escritura. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Esos valientes se enfrentaban al enemigo con todo su ser. Esos enemigos, guiados por el rey David, sabían perfectamente que su victoria venía de Jehová de los ejércitos. Así como nosotros sabemos que nuestra victoria viene del Señor, que no es con ejército, que no es con fuerza, sino que es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Debes ser un guerrero de Dios, debes ser un valiente de Dios. No puedes permitir sencillamente el temor en tu corazón, porque en la medida en que el diablo evidencia en nuestras vidas el miedo, el temor, él se levantará con fuerza a tratar de derribarnos, de destrozarnos y de debilitar totalmente nuestra fe. El segundo valiente de David dice acá, Eleazar. Y dice la escritura claramente acá que cuando vinieron los filisteos y lo desafiaron, sí, se habían reunido para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este hombre, Eleazar, se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Qué impresionante esto. Imagínate la fuerza con la que Eleazar sencillamente tomaba la espada, peleaba la batalla, defendía lo que era suyo, tanto que la escritura dice que su mano quedó pegada a esa espada. Era su puño totalmente cerrado, con fuerza, aguerrido. La espada, su instrumento sencillamente de batalla. La espada para nosotros es la palabra de Dios y debe estar aferrada a nuestras vidas, debe estar en nuestro corazón. Esas tablas deben estar escritas cerca a nuestro corazón. La espada debe estar en tus manos, donde día tras día nosotros podamos reflexionar precisamente en las escrituras. Ahí están las promesas, ahí está el secreto de nuestra bendición y de nuestra victoria ante los ataques fuertes del adversario. Pero debe ser un valiente que tenga la espada siempre cerca de ti. No puede estar lejos de tu corazón, no puede estar lejos de tu vida. Es la que te guiará, es la que te fortalecerá en cada momento y en cada circunstancia donde el enemigo intente sencillamente agredirte. El tercer valiente de David dice acá la escritura, el verso 11, después de este fue Sama, hijo de Agea Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y mira lo que dice la palabra. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria.
Amén y amén. Este hombre, viendo que los enemigos venían, sencillamente se paró en medio de ese terreno y lo defendió con todas sus fuerzas. Como decir para nosotros, nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, los que nos rodean, los que están viendo nuestra vida, nosotros debemos defenderlo con todas nuestras fuerzas, pararnos frente al enemigo y sencillamente defender lo que Dios ha entregado a los tuyos. No puedes permitir que el enemigo entre, venga, destruya, dañe, hiera. Necesitamos fielmente que Dios esté con nosotros, que nos ayude, pero para eso debemos ser valientes. Las derrotas llegan porque no eres valiente. Las derrotas llegan porque no crees en Dios. Las derrotas llegan porque crees que tu adversario es más grande y más poderoso que el único sencillamente que es poderoso. Y ese que es poderoso pues es el Señor. Solamente Él es el poderoso. Él es el Rey de Israel. Él es el Dios que te entregará precisamente esa victoria. Él es el único que te dará la victoria. Pero tienes que confiar en Él. Tienes que estar aferrado a Él. Tienes que comportarte como uno de los 3 valientes precisamente de David. Tienes que saber que Él es el único que irá delante de ti como poderoso gigante. Y la pregunta es clara: ¿has sido valiente hasta el día de hoy? ¿O has tenido miedo? ¿O sencillamente te has atemorizado, te has escondido en una cueva, tal vez como lo hizo Elías en algún momento? Huyendo del enemigo, huyendo del adversario, cuando lo que deberíamos hacer es hacer frente, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que el Señor efectivamente se va a glorificar en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Eso es lo que nosotros, iglesia, debemos hacer. Comportémonos como valientes. Defendamos lo que es nuestro. Oremos, doblemos nuestras rodillas, busquemos la presencia de Dios. Tal vez el diablo ha venido y ha arremetido con fuerza. Te ha robado lo que era tuyo, lo que Dios te dio, lo que el Señor colocó en tus manos. David y los valientes de David. Hombres fuertes, hombres valientes. Hombres que fueron capaces de hacer cosas increíbles, como lo muestra acá la palabra. Pero la verdad es que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Dios estaba haciendo algo poderoso. Dios estaba mostrando efectivamente que ellos no estaban solos, que el Señor de gloria también estaba allí mostrando su poder, que los demás pueblos de la tierra tendrían que reconocer que el Dios de Israel era el único y verdadero Dios. Esa fue la grandeza de David y de aquellos hombres que defendieron con todas sus fuerzas, que estuvieron allí en la línea de batalla cuando era necesario, que estuvieron al lado de David, que le daban fortaleza al rey, porque David no se sentía solo. Él sabía que esos hombres estarían dispuestos hasta entregar su propia vida con tal de defender al rey. Nosotros debemos ser capaces de entregarlo todo por defender a nuestro Señor, su palabra, el evangelio puro, el evangelio verdadero. Darlo todo, hermano, por defender lo que ya Dios nos entregó. Y que no venga el diablo y arrebate y te robe. Y que tú sencillamente dejaste entrar y saquear tu casa. Y el enemigo hizo lo que bien le pareció. Defiende hoy. Levántate en el nombre de Jesús como un valiente, como una valiente de Dios. Empieza a orar, empieza a clamar, empieza a entregar a los tuyos en las manos del Señor. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Porque el Señor estará allí contigo. Estoy seguro que si tú le clamas, que si tú le buscas, que si tú te levantas como un valiente con las armas que Dios nos ha entregado, el Señor te respaldará y hará un milagro grande y poderoso sobre tu vida. Verás victoria tras victoria. Y como lo dice la palabra, podremos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Podremos ver la bendición de Dios. Podremos ver los cielos abiertos.
Podremos ver cómo el enemigo queda tendido, cómo derrotamos las obras de las tinieblas, porque tú decidiste ser un valiente de Dios, porque decidiste levantarte en el nombre de Jesús y poder ver la gloria infinita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos ayude, que el temor huya, que el miedo huya, que todo lo que el diablo coloca para atemorizarte, para que tú no te levantes, para que sigas refugiado y metido en una cueva, que hoy el Señor lo quite y tú te levantes como un guerrero verdadero en oración. Que pelees, que salgas y defiendas lo que es tuyo, que clames a Dios y con valentía le digas al enemigo: tú no tienes lugar en mi vida ni en mi familia, no tienes lugar en nada de lo que Dios me ha entregado. Defiéndelo con todas tus fuerzas hasta que tu mano quede pegada realmente a esa espada, hasta que realmente la palabra quede cercana a ti, tu cuerpo, tu corazón, y tú puedas ver los cielos abiertos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Dios. Te doy gracias por esta palabra hermosa, por esta palabra de bendición. Levanta un ejército de guerreros, levanta un ejército de valientes, Padre, donde tú te glorifiques, donde tú vayas delante nuestro como ese poderoso gigante, Dios, donde tú nos vayas dando victoria tras victoria. Creemos a esta palabra, la tomamos, Señor, y te decimos: haz de nosotros verdaderos valientes. Te lo pido, Rey, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te levante como ese verdadero valiente, como esa mujer valiente. Que sea el Espíritu de Dios delante de ti. Confía en Dios, pelea tus batallas, tomado de la mano del Señor, y verás la gloria infinita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor te bendiga y te guarde.